incluidos por derecho. El siguiente programa fue realizado en el marco del taller de radio del programa de extensión Educación en Contextos de Encierro de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN. Les damos la bienvenida a Telarañas. Hey amigos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a la tarde de la radio, bienvenidos al programa 19, todos invitados, gracias por estar del otro lado, programa 19 de la 9ª temporada de Telarañas en Pandemia por 90.1 FM Universidad en el aire de toda la ciudad de La Barría, de toda la zona, de toda la región donde llegamos y a través de www.radiouniversidadolabarría.unicen.edu.ar nos podés escuchar de cualquier parte del planeta Tierra. Conectate con nosotros, comunicate al 2284-640469, mensaje de texto, WhatsApp. Vinculate con nosotros a través del mail vocesenlibertad@virtual.soc.unicen.edu.ar. Buscanos en YouTube como El Musguito Centro Itinerante y vas a ver todo lo que hacemos allí. ¿Cómo andan todos? ¿Todos bien? Maravillosa tarde en 90.1 FM Universidad para toda la ciudad. Y estamos aquí hoy con los chicos. Ya le damos la bienvenida a Máximo, Damián, Ángel, Dailo y Guillermo, chicos de la unidad penitenciaria número 7 de Azul del Centro Universitario Manuel Belgrano. Adelante, chicos, para hacer este programa 19 de la 9ª temporada. Y hoy la pregunta es: ¿cómo trabaja la Comisión por la Memoria en las cárceles? Qué buena pregunta. ¿Quién va a contestar? Levante la mano del otro lado, ¿quién va a contestar? Que para contestar está Daniel Alonso, a quien lo recibimos con un fuerte aplauso. A Dani, gracias Dani por venir, que es integrante de la comisión, que nos va a contar todo y nos va a decir cómo trabaja la Comisión por la Memoria en las cárceles. De música tenemos la buena música de Los Tipitos para que vos puedas escuchar y acompañarte en estos 60 minutos que tenemos por delante en Radio Universidad, agradeciendo obviamente a la carrera de comunicación, a su taller de radio y a todos los chicos que ponen en escena 90.1 Telarañas en Pandemia en su 9ª temporada. Pulgares para arriba, a darle átomos, editor. ¡Bienvenidos! ¿Qué somos? Un mundo lleno de mundos. Telarañas, Educación en Contextos de Encierro, Facultad de Ciencias Sociales, UNICEN. Hola a todos y a todas, que tengan ustedes una muy buena tarde. Bienvenidos a Telarañas, Voces en Libertad. Nos están escuchando por la 90.1 FM Universidad, la radio de la UNICEN. El programa de hoy de Telarañas es atípico, ya que lo estamos realizando solamente los compañeros de la unidad número 7 del Centro Universitario Manuel Belgrano. Aunque los centros universitarios Alma de la Unidad 52 de Azul, el Centro Universitario Ave Fénix de la Unidad 27 y Rodolfo Walsh de la Unidad 2, junto con el Centro Universitario Manuel Belgrano, con la sede en la Unidad 38 de Sierra Chica, nos van a estar acompañando desde la edición del programa. Como propuesta para el programa de hoy, vamos a estar hablando sobre la Comisión por la Memoria. Así que te invito a que te quedes en la frecuencia 90.1 Radio Universidad, que ya empieza el primer bloque de Telarañas, Voces en Libertad. Comunicate con Telarañas 2284-640469, línea directa. Ahora vamos a realizar una entrevista con un integrante de la Comisión por la Memoria, pero antes nuestro compañero Damián va a hacer una breve reseña sobre la misma. Buenas tardes a todos, gracias Máximo por la presentación. Para abrir el tema de hoy, quería contar que la Comisión por la Memoria es un organismo público, autónomo y autárquico que promueve e implementa políticas públicas de memoria y derechos humanos. Sus objetivos y líneas de trabajo expresan el compromiso con la memoria del terrorismo de Estado y la promoción y defensa de los derechos humanos en democracia. Hoy tenemos el agrado de contar con la presencia de Daniel Alonso, abogado recibido de la UNICEN y también integrante de la Comisión por la Memoria, al cual le vamos a hacer una entrevista. Nuestro compañero Ángel abre la entrevista. Todo tuyo, Ángel. Hola Daniel, muy buenas tardes. Para arrancar la entrevista, te queríamos pedir que te presentes a nuestros oyentes para que conozcan y que nos cuenten cómo lograste ser un integrante de la Comisión por la Memoria.
muy buenos días, muy buenas tardes a todos y todas que están escuchando la radio, a los oyentes, a ustedes, gracias por invitarme. Bueno, me presento un poco, mi nombre es Daniel Alonso, soy abogado, integro la Comisión Provincial por la Memoria hace 1 año y medio aproximadamente, donde, bueno, justamente el objetivo de la comisión como mecanismo local de prevención de la tortura inició o decidió retomar lo que eran las actividades de inspecciones en las unidades penitenciarias dentro de la región que pertenece a esta zona, a estas unidades penitenciarias, lugares de encierro, y para eso, bueno, solicitó, digamos, referencias en varias personas que tenían conocidos, digamos, empezamos a participar, pasar las diferentes instancias de entrevista, digamos, que requería el organismo de derechos humanos, y en función a eso, bueno, fui elegido en el mes de febrero, mediados de febrero del 2021 para integrar el equipo de la comisión, cuestión que, bueno, con el pasar de los meses y de la actividad que veníamos llevando, me ofrecieron el lugar de la coordinación del equipo de lo que es de inspecciones, y hoy en día ocupo ese rol de coordinador general de la delegación del centro, de la Comisión Provincial por la Memoria, el equipo específicamente de inspecciones. Y hasta el día de la fecha que vengo desarrollando esa actividad. Bueno, vamos a seguir con la próxima pregunta, Daniel. En base a todo lo que has contado, queríamos saber qué función cumple la Comisión por la Memoria dentro de las cárceles. Bueno, la función del organismo en el cual pertenezco, en el cual trabajo, cumple un rol, digamos, primordial a la hora y fundamental a la hora de la defensa de los derechos humanos, en general, en un sentido general, pero lo que algo se caracteriza es siempre estar en la defensa de los derechos, digamos, de los más desprotegidos. Galeano lo diría como los NN, aquellas personas que recaen sobre el sistema penal, digamos, son personas que siempre surgen del mismo extracto de la sociedad, personas que han sido rechazadas y resignadas por la mano del Estado, y en función a eso, obviamente, que nosotros venimos a participar y a cumplir un rol que es en protección de los derechos de esas personas, entendiéndose básicamente como si bien se establece en la Constitución Nacional, en los tratados internacionales de derechos humanos en diferentes tratados, que entendiendo que la persona que está privada de su libertad, la única privación de libertad que tiene es la libertad ambulatoria, y no así en todo lo que está pasando en esta práctica de violentar y vulnerar los derechos de aquellas personas que están privadas de su libertad, desde lo básico, desde la falta de un plato de comida, la falta de calefacción, la falta de acceso a la justicia, que también es otro rol que nosotros también ponderamos y llevamos adelante con nuestra labor. Pero básicamente, yendo a la pregunta en qué consiste la función de la Comisión Provincial por la Memoria, es ser un agente de prevención de la tortura. Sabemos que hoy en día, con las tasas de encarcelamiento que hay cada vez más altas en la provincia de Buenos Aires, se hace muy difícil, pero bueno, digamos, nuestro rol es estar ahí permanentemente, por más que sea una utopía o no podamos ver realmente los cambios como realmente nosotros pretendemos y queremos lograrlo, actuamos en consecuencia de ello y en pos de un cumplimiento de las normas y de las leyes, básicamente. No solamente para las personas que recaen en el sistema penal, sino también para que la transición durante el proceso penal y la persona que está privada de su libertad pueda reinsertarse en la sociedad. Entonces, muchas veces por la agenda que nosotros llevamos adelante, estamos en lo cotidiano y en el día a día de la tortura muy palpable en la persona que nos está atravesando, que estamos entrevistando en ese momento. Quizás que es con un habeas corpus, con un informe urgente, con un comparendo, para poder salir del apuro y que la fuerza del Estado no recaiga con toda la fuerza y con todo el peso que cae hoy en día con una persona que esté privada de su libertad, sino básicamente también tenemos un objetivo general que es que se cumplan las normas básicamente y que baje esta tasa de encarcelamiento, que baje el tema del aumento de las prisiones preventivas,
que se cumpla con la normativa de la detención domiciliaria en el caso de que lo requiera y así sea según los presupuestos de la ley. ¿Cada cuánto hacen los informes y cuál es tu labor específico en este tema? Bien, la labor específica, digamos, de nuestro equipo, nosotros tenemos una metodología de inspeccionar entre 1 y 2 veces por semana las unidades de encierro. A nosotros, básicamente, a este equipo de la comisión, que es importante destacar, es un equipo interdisciplinario, donde, bueno, coordino el equipo, y particularmente soy abogado, pero en el equipo también se encuentra una trabajadora social, una psicóloga y hasta hace unas pocas semanas había un antropólogo, pero bueno, se está por incorporar también otra profesional ahora al equipo, donde, bueno, básicamente es inspeccionar 1 vez por semana los lugares quizás más complicados dentro de las unidades penitenciarias, sean las áreas de separación de convivencia, más conocidas como buzones, los depósitos también de transición, digamos, hacerla, digamos, depósito, como dije recién, o los lugares de admisión, los lugares de sanidad, los espacios, más que nada, de aquellos que son más castigados dentro de las unidades penitenciarias. Como somos un equipo reducido de 4 personas, no podemos hacer los pabellones grandes, porque hoy en día cada vez con estas tasas de encarcelamiento que hay, se está incrementando la cantidad de personas detenidas, y eso repercute obviamente en la cantidad de alojamiento de plazas que hay en un pabellón determinado. Por eso, depende de la unidad penitenciaria, solemos hacer más que nada esto de los buzones, de la admisión, de los depósitos quizás, y en las unidades penitenciarias más pequeñas solemos intervenir sí en los pabellones. Y básicamente el laburo el cual nosotros desarrollamos nuestra tarea es esto: entrevistar a las personas de manera individual, con una serie de preguntas más que nada amplias para que puedan desarrollar problemáticas de la salud, problemáticas de las condiciones de detención, del régimen de vida, posibilidades de estudiar o de trabajar, el aislamiento, que también es una clase de tortura, el acceso a las visitas familiares o el vínculo familiar, cómo se desarrolla y cómo impacta eso en la persona, y otra clase de agravamiento, y después obviamente se hace la presentación determinada al otro día o máximo a los 2 días al juzgado o al tribunal correspondiente, para interponer y poner en conocimiento lo que esa persona está atravesando dentro del encierro. Sí, nosotros desde acá vivimos lo que es la superpoblación. La mayoría de los pabellones tienen capacidad para 25 personas, en la cual en la gran mayoría se encuentran casi 50 personas. Pero ahora te queríamos preguntar por el sistema de informes. ¿Qué alcance tiene en el ámbito internacional? Principalmente, digamos, hay que entender cómo funciona el sistema de informe y hacer una pequeña aclaración. La Comisión Provincial por la Memoria, desde el 2002 que realiza estas inspecciones, hoy en día creció tanto que fue designado como mecanismo local de prevención de la tortura a través del mecanismo nacional de prevención contra la tortura. Al tener este rol, se interviene y se le va dando contenido de diferentes maneras, y una de esas son los informes que se presentan de manera anual, con todo lo que se va recolectando en las inspecciones que nosotros realizamos, como así también en todas las denuncias que llegan a conocimiento de la Comisión Provincial por la Memoria. La Comisión Provincial por la Memoria hoy en día funciona con equipos de inspección y también con puntos de denuncia, se llama, que son organizaciones familiares de detenidos, personas liberadas que reciben las denuncias de las personas que quieren plasmar algo. En función a eso, con toda la recopilación de datos, se hace, en el marco de lo que es el sistema de la crueldad, se le hace un informe recopilando todos los datos, no solamente con datos básicos, ¿sí? De cuántas personas hay detenidas en el sistema carcelario hoy en día, de cuántas presentaciones se hace, sino básicamente también de lo que se ha ido recolectando con exámenes entrevistas de calidad, quizás, describiendo cómo se vive en cada pabellón. Y creo que eso es lo que le termina a dar contenido al informe anuario, ¿sí? Que
se suele utilizar más que nada para muchos letrados, para muchos jueces también no solamente de la provincia, sino también del país, para llevar adelante o desarrollar sus escritos judiciales y demás, fundamentar el tema de las sentencias, y en función a eso se hace un informe anual general que tiene un impacto, más que nada yo vería un impacto a nivel nacional, ¿sí? O a nivel provincial, indudablemente, a nivel nacional también, pero bueno, entendiendo que es un sistema federal de la República Argentina. Buenos Aires, si bien es importante, no es el centro, digamos, del país, digamos, en sí, con la cantidad de población, pero yendo a la pregunta, básicamente, el alcance internacional, obviamente se hace llegar a través de la Comisión Provincial, a diferentes organismos de derechos humanos, a la Comisión Interamericana, también de todo lo que viene sucediendo en la Argentina, pero, digamos, no tiene vinculación jurídica, sería el término legal, que básicamente es un informe de lo cual la Comisión o los diferentes organismos internacionales se van enterando de lo que sucede en el país, básicamente en la provincia de Buenos Aires, pero siempre, digamos, en este sistema de protección de los derechos humanos, se toma como una fuente más los informes, pero siempre, digamos, hay una, no complicidad, pero sí para llegar a los organismos internacionales, es básicamente a través de una violación de los derechos humanos de personas específicas determinadas, donde la Comisión hace recomendación al país, a la provincia, de que tiene que bajar, digamos, estas tasas de encarcelamiento y también mejorar lo que son las condiciones de detención de las personas, pero no son vinculantes. Si bien tiene un alcance, se tiene un diagnóstico de lo que está pasando hoy, digamos, las consecuencias de este informe, básicamente con la vorágine del día, está atado también a lo que es el sistema político de nuestro país, entendiendo obviamente que los últimos de los últimos siempre son las personas que están privadas de su libertad, y lo que conlleva también que los familiares también que están en este momento, digamos, atravesando la condena, porque también la pena o la prisión también es para la familia, básicamente, digamos, es como que lo pasa por alto. O sea, se tiene un alcance internacional, obviamente, porque la Comisión Provincial por la Memoria trabaja en ese sentido, trabaja para denunciar un sistema de la crueldad que está ocurriendo hoy en día, que existe hace muchísimos años, que hoy en día está agravado aún más, y el alcance internacional es esto de servir como diagnóstico de lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires. Después, ¿qué es lo que pasa con esto? Digamos, ya es un tema más del Poder Ejecutivo, que tiene que realizar los cambios, y también no solamente el Poder Ejecutivo, sino también el Poder Legislativo y el Poder Judicial, que van todos de la mano, que creen en un sistema de más mano dura, de acuerdo al contexto que haya actualmente, donde la salida efectivamente no es más pena, más cárcel, más prisión para las personas, sino es educación, posibilidad de reinserción, talleres en las unidades penitenciarias y demás. Pero básicamente es esa en función de los informes anuales y el alcance internacional. Ahí nombraste que trabajan con algunas ONG que protegen los derechos humanos. Sí, ¿Trabajan en conjunto o es para recibir denuncias, esas cosas? No, hay un trabajo en conjunto, entendiendo obviamente que siempre, digamos, cada organización tiene su particularidad, como Fadeli, como Pocho Leprati, son organizaciones que tienen, bueno, Fadeli es Familia de Detenido Liberado, hay organizaciones que nacen exclusivamente con esto de lo que fue las unidades penitenciarias, las cárceles, con personas que han atravesado, digamos, una detención en algún momento y vivieron lo que fueron estos procesos adentro de las unidades penitenciarias, como Fadeli, por ejemplo. Pero después hay organizaciones que se han sumado, que tienen su base y su territorio en el barrio, en lo popular. Hoy en día esas organizaciones, básicamente no quiero empezar a nombrar, Fadeli lo digo ahora obviamente porque digamos es la más conocida, pero en sí hay organizaciones, muchas organizaciones barriales, territoriales, cooperativas, que funcionan como agentes de recepción de denuncias y presentación de denuncias también. Con la habilitación de los teléfonos,
luego de las tomas de los penales, digamos, lo que fue a mediados de octubre, septiembre, en la pandemia, en el 2020, se habilitaron los teléfonos celulares y a partir de ahí se armó desde la comisión una red y un trabajo en conjunto de todas esas organizaciones que ya venían recibiendo denuncias para coordinar y hacer un trabajo en común y que la comisión también tenta lo que son los profesionales, los abogados dentro de cada organización para que puedan recibir las denuncias y se pueden hacer las presentaciones judiciales cuando se recibe la llamada por teléfono, porque sabiendo que la urgencia del momento hay veces que requiere una intervención automática e inmediata. Por eso, digamos, no se puede esperar muchas veces a que informen, digamos, al equipo de inspección que hay una persona que se está muriendo en los buzones de Sierra Chica. Por ende, se hace una presentación automáticamente por el teléfono, y si no, si es algo, digamos, que se puede hacer una presentación y hacer un seguimiento por los equipos de inspección, es algo que lo hacemos nosotros cotidianamente. Bueno, Daniel, está buenísimo que podamos contar con tu testimonio tan importante sobre los aportes que brinda la comisión. Ahora vamos a hacer un breve corte, 10 minutos nada más, regresamos con Telarañas, Voces en Libertad. Estás escuchando Telarañas. ¿A dónde vas? ¿Con quién te escribís? ¿Vas a salir así? Vos estás con otro, ¿no? Decime tu clave. Eso es violencia. Eso es violencia. La violencia de género puede tomar muchas formas. Dirección de Políticas de Género, San Martín, 1106. Teléfono 417400. Es posible una vida sin miedo. Es posible una vida sin violencia. No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez. Los pies en la luna. Municipalidad de Olavarría. En este invierno 2022 te acompañamos con Telarañas por la 90.1 FM Universidad. Segundo bloque de Telarañas, Voces en Libertad, por la radio de la UNICEN 90.1. Es bueno recordar que este programa está realizado íntegramente por estudiantes en contexto de encierro. En relación con el tema que estamos desarrollando, vamos a continuar con la entrevista a Daniel Alonso. Comunicate con Telarañas 2284 64 0469. Línea directa. Te queremos escuchar. Dani, y una preguntita, no sé si has leído una información que estaba circulando en internet, la cual se refería a un proyecto que había presentado la oposición para que se nos quite el derecho de tener teléfono celular y poder estar en comunicación con la familia, con el exterior. ¿Qué opinión tenés al respecto? Me comentaron, justamente hoy estábamos inspeccionando la unidad 37 de Barker y me estaban comentando acerca de este proyecto. Es algún rumor que ya lo estaban haciendo circular, digamos, estaban plantando este germen adentro de las unidades, como que lo iban a sacar o no. Hoy en día sé que me comentaron esto, que hay un proyecto de ley que creo básicamente, esto es una opinión personal, básicamente y exclusivamente personal. Yo creo que es una jugada mediática y una jugada demagógica, si se quiere, porque tiene una total falta de desconocimiento de lo que vino a ayudar al celular para descomprimir los conflictos dentro de las unidades penitenciarias. A ver, no es palabra mía, ni palabra, digamos, del equipo en el cual yo hoy en día estoy coordinando, sino que también es palabra de los mismos agentes del servicio penitenciario que te explican en esta cuestión de que el teléfono ha venido a calmar, digamos, muchas ansiedades, la distancia de las personas, porque por un lado está bien, se presenta esta propuesta de sacar los teléfonos celulares, pero no hay ninguna propuesta alternativa, como por ejemplo retomar o reafianzar los vínculos familiares para aquellas personas que están lejos de su familia. Hoy en día se ve mucho que hay mucho encarcelamiento de personas que están en el Gran Buenos Aires, que son del Gran Buenos Aires, del conurbano, alojadas en unidades del complejo norte, del complejo sur, más conocido como el campo, y si a esas personas se les saca el teléfono,
abriría, digamos, una puerta también para seguir legitimando toda clase de torturas que venían pasando y pasan, ¿sí? En esto de la detención de las personas. Mi opinión personal es que es una falta totalmente hay un desconocimiento total de lo que vino a ayudar al teléfono. Obviamente puede suceder porque, digamos, hay muchas personas detenidas que en algunos momentos el teléfono celular sea mal utilizado, pero es una cuestión de ingresar a una unidad penitenciaria, de entrevistar a la gran cantidad de personas que hay y sacar un porcentaje de eso de cuántas personas hoy en día están atravesando, digamos, y lo están utilizando bien al teléfono. Por último, te digo, con respecto a esto, básicamente yo creo que es una jugada política donde lo quieren usar electoralmente para captar a un sector de la sociedad con falta de conocimiento. Entonces, ese endurecimiento hoy en día están planteando el mensaje, pero el año que viene se van a venir con todo y van a intentar, ¿sí? El tema está que el que tiene que tomar las riendas por el asunto es el Ejecutivo Provincial, el Ejecutivo Nacional, donde hoy en día o sea, los organismos como la Comisión Provincial por la Memoria tiene llegada y tiene, digamos, esta información donde llega, digamos, a los oídos, digamos, del gobernador y de las personas que hoy en día manejan el Ejecutivo para informar y hacer un análisis y un balance de lo que hoy en día está utilizando el celular. Pero básicamente es eso, es una jugada mediática, política, para captar los votos que hoy en día se le están yendo con personajes como Milei, y captar los votos obviamente para mantener lo que hoy en día esta fuga de capital político que están teniendo, básicamente. Sí, nosotros opinamos lo mismo que vos, creemos que es una jugada mediática también, que siempre se está generalizando, pero para el lado de lo peor, porque tampoco se habla de todo lo que nos ha ayudado a nosotros los estudiantes en contexto de encierro, por ejemplo, a adelantar nuestros estudios, o no adelantar, sino a avanzar, porque hoy por ahí podés salir de traslado, te podés mover de un pabellón para el otro, y podés hasta tener la facilidad de cursar desde el mismo teléfono, y poder ir avanzando en tu carrera. Sin lugar a dudas, sí. Sí, a ver, lo que ha traído el celular, básicamente lo digo a esto de contacto con la familia, porque es algo que quizás la población, muchas veces la población que nosotros solemos entrevistar en las unidades penitenciarias, suelen ser estas personas, digamos, que están confinadas, que quizás no tienen los recursos, no solamente los recursos económicos, los recursos intelectuales quizás para poder hoy en día iniciar una carrera universitaria o una carrera, digamos, en la secundaria y demás, pero obviamente también en esto, cuando nosotros entrevistamos a los centros de estudiantes, nos reunimos, es esto de la tecnología y del teléfono celular, cómo ha ayudado a avanzar en la progresividad. Y además hay algo general y global, digamos, que la virtualización y lo electrónico vino a quedarse con la pandemia, básicamente. O sea, no es el mismo uso que se le daba al teléfono celular, a las tablets, a la computadora hace 3, 4 años atrás, como el uso que se le está dando hoy. Por ejemplo, básicamente, digamos, ha dado muchísimas herramientas para que las personas puedan estudiar en general, no solamente a las personas que están privadas de libertad, sino a la sociedad en general. Digamos, yendo un poco también a lo que me decías un poquito vos de cómo ha ayudado a las personas que hoy en día están estudiando el tema del teléfono celular, es básico, obviamente. En este año y medio que llevas trabajando con la comisión, ¿qué fue lo que más te impactó dentro de los abusos que comete el Estado contra las personas privadas de la libertad? Dentro de lo que hoy en día vemos en las unidades penitenciarias, básicamente no deja de sorprenderte, digamos, hasta dónde puede llegar. No quiero ir al plano individual, pero probablemente te lleva a ese plano, hasta dónde puede llegar a ir la maldad que quizás individual, la maldad humana, donde básicamente las prácticas que vemos cotidianas, lo primero básicamente es el tema de la alimentación. La falta de acceso a la alimentación es una problemática general
de la gran mayoría de las personas que están detenidas en las unidades, en los establecimientos penitenciarios, el aislamiento prolongado, las diferentes clases de torturas que existen, digamos, están plasmadas todos quizás sobre una misma persona y sobre muchísima cantidad. Te diría que la gran mayoría de las personas que hoy en día están detenidas siempre tienen alguna clase de tortura que están atravesando, por más que lo naturalicen o cotidianicen el tema de la falta de acceso a los derechos. Hemos visto diferentes situaciones, gente muriéndose adentro de los lugares de encierro, gente muriéndose en los buzones, gente lastimada, gente con el pie quebrado, con perdigones de goma, con falta de acceso a la salud de hace 3, 4 semanas, meses, aislamientos que llevan de 1 semana, 2 semanas, aislamientos que llevan 3, 4 meses, en celdas totalmente inhumanas. Pero bueno, como te decía, detenerme a esto en el plano individual de lo que sucede, digamos, que hemos ido atravesando, viendo a las diferentes personas, digamos, no nos detendríamos más, porque hay muchas violaciones de derechos humanos. Sí, quizás está bueno relacionar la pregunta con lo que sucede a nivel general, por qué se piensa, digamos, que una persona no coma, que una persona no pueda dormir, que una persona no tenga acceso a la salud, que una persona se esté muriendo dentro de los calabozos, de las celdas, esté legitimado por parte de un Estado que se cree democrático y por parte, digamos, de más allá de los colores políticos, los gobiernos que hay, por los gobiernos que van atravesando, siempre han agravado esta crisis penitenciaria y esta crisis dentro de las unidades penitenciarias. Pero básicamente los abusos que hemos visto son múltiples, varios, y básicamente hay un patrón que se repite en todas las unidades, que es la falta de acceso a la alimentación, la falta de acceso a la salud, la falta de medicación, la falta de profesionales específicos que requieren, digamos, algunas patologías dentro de los establecimientos penitenciarios. El aislamiento prolongado también es una cuestión muy problemática y de tortura totalmente palpable dentro de las cárceles, por lo menos de la provincia que nos toca recorrer. Daniel, hablando de esa crisis que te referís, estuvimos investigando y recolectando datos de la comisión. Nos sorprendimos al ver que las estadísticas de muerte en lo que va del año arrojan 104 muertes registradas de internos en cárceles, y 8 en comisarías, y 35 muertes de mujeres por fuerza policial. En base a esto, ¿qué respuesta les brinda el Estado a las denuncias que realizan en cuanto al genocidio por goteo que realizan las fuerzas de seguridad? No, bueno, a ver, básicamente con eso, digamos, estos datos que estabas leyendo recién vos, es en función también al informe anual que se va recolectando, ¿no? Como mecanismo local de prevención contra la tortura, se va analizando obviamente toda información o toda muerte que pasa dentro de las unidades penitenciarias, como así también en la calle, de violencia institucional. Es algo que automáticamente se le da notificación o se le da aviso a la Comisión Provincial por la Memoria para que pueda intervenir. Acá, esta pregunta yo la separaría, digamos, por dos lados. Por un lado, lo que son la fuerza del Estado, la represión del Estado que conlleva y tiene el desenlace de la muerte de una persona determinada, no solamente en las cárceles, sino también en la comisaría, donde ahí la Comisión Provincial por la Memoria tiene legitimidad para intervenir y ser de particular damnificado en contra de la violencia institucional. Entonces interviene en los procesos, no solamente la denuncia, sino que impulsa y lleva adelante el proceso judicial junto a la Fiscalía de turno que está llevando adelante estas muertes en los establecimientos penitenciarios. Pero también, yendo, digamos, también a esto que decías de las denuncias. Las denuncias que lleva adelante la Comisión Provincial por la Memoria tienen un carácter general, porque hay una crisis del sistema carcelario que conlleva hacer, no solamente con el informe anual, una denuncia general, sino denuncias permanentes ante las situaciones colectivas de determinados pabellones o determinadas unidades penitenciarias, como también denuncias
hacia el servicio penitenciario en el plano individual. Obviamente cuidando siempre la integridad de las personas y demás, se hacen las denuncias a través de los habeas corpus, a través de los informes, a través de la presentación de intervención judicial, para poner en conocimiento, obviamente, de lo que sucede dentro de las unidades penitenciarias. Acerca de la respuesta que nos dan el órgano judicial, el órgano legislativo, básicamente es en estas dos ramas, obviamente, que te decía. Con respecto a las muertes dentro de las unidades penitenciarias, no hay que olvidarse que es digamos, obviamente, las fuerzas policiales, servicio penitenciario es una corporación, obviamente que ante una situación de urgencia siempre tienen todos los protocolos, cómo actuar cuando se les va la mano y cómo actuar ante determinadas situaciones. Pero también hay una corporación judicial que avala todo lo que es esta posición del Estado de querer cubrir sus errores y querer cubrir su mano dura, quizás, que a veces se le va de mano y termina matando a las personas que están detenidas, ¿sí? Entonces, entendiendo estas dos lógicas o prácticas que suceden dentro de las unidades penitenciarias, esto de las muertes, de los hechos de violencia, es muy difícil ir ante un caso de violencia institucional, porque, como dije, estamos hablando de dos corporaciones. Por un lado, que entorpece lo que es la investigación, en principio, y por otro lado, una corporación judicial que va a proteger siempre una política criminal o una posición de quizás meter preso o detener a aquellas personas, digamos, que son los olvidados. Básicamente lo que te estoy diciendo es que como son los negros, las negras, que a la sociedad no les interesa, bueno, entonces si los mata, bueno, tratemos de poner un discurso legitimante ante la sociedad de que, bueno, uno menos. Y la justicia actúa muchas veces en consecuencia de ello, ¿sí? Obviamente que se entiende un poco también de la policía o de las fuerzas policiales en esto de querer proteger, obviamente, a un compañero o compañera que ha cometido el hecho, pero cuando el hecho es tan mediático, muchas veces no se puede disimular, y ahí, si se vuelve mediático el caso, hay más posibilidades de encontrar la verdad a casos que no son mediáticos, básicamente. Pero la respuesta básicamente es eso. Hay veces que se llega a encontrar la verdad de los hechos, y otras veces básicamente se quedan con esta unilateralidad y esta versión de los hechos de lo que informa, no solamente la policía, sino también el servicio penitenciario. Y nosotros, con esto termino con respecto a esta pregunta, nosotros lo vemos cotidianamente con respecto a las acciones de habeas corpus, que es una denuncia que se interpone ante el juez correspondiente de una persona determinada acerca de los hechos que están ocurriendo, que ocurrieron para una persona determinada, donde se están vulnerando diferentes derechos. Es una denuncia que se pone en conocimiento, los jueces a disposición básicamente mandan a pedir informes al servicio penitenciario de cómo está alojado, en qué condiciones está esa persona. Obviamente que los informes no dicen prácticamente nada, mienten, y los jueces terminan avalando la posición del servicio. Pero las respuestas muchas veces no llegan, no alcanzan, y muchas veces es pelear contra un sistema que es de no acabar, pero es el rol nuestro, y por esto mismo que yo le decía que era prácticamente utópico, pero estamos convencidos, tenemos convicciones y creemos, digamos, en una sociedad mejor, que tiene que empezar por los demás abajo, y la forma de hacerlo son con estar en el territorio, interponer las denuncias de lo que vemos nosotros, para que aquella persona que está logre atravesar el tema de la pena y la condena de una manera normal dentro de los parámetros legales. Sí, nosotros hace unos días leímos también, relacionado a esto que estabas hablando, de la violencia de la policía, por ejemplo, que ejerce el Estado, de que Ofelia Fernández había largado una aplicación o tipo un mapa en la cual cada uno podía ir diciendo dónde había sufrido violencia institucional de parte de la policía, como para tener un mapa por donde se ubicaban, o sea, desde dónde se sufría esos perjuicios. Se nos termina el tiempo del segundo bloque. Cuando regresemos vamos a continuar con la entrevista de Daniel Alonso. Quédate escuchando la 90.1, que en breve volvemos con más telarañas.
Estás escuchando Telarañas por 90.1 FM Universidad. Un empujón. Que te agarre de los pelos. Que te dé un golpe. Que te agarre del cuello. Que le pegue a las cosas. Eso es violencia. Eso es violencia. La violencia de género puede tomar muchas formas. Dirección de Políticas de Género, San Martín, 1106. Teléfono 41 74 00. Es posible una vida sin miedo. Es posible una vida sin violencia. No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez. Los pies en la luna. Municipalidad de Olavarría. La temperatura no para de bajar. No para de bajar. Vos subí el volumen y escuchá Telarañas en este invierno 2022. Te dan un abrigo con grandes canciones. Tercer bloque de Telarañas, Voces en Libertad, y nos estás escuchando por la FM Universidad 90.1. Continuamos charlando sobre el tema del día de hoy y reflexionando sobre la labor que lleva adelante la Comisión por la Memoria. Comunicate con Telarañas 2284 640469, línea directa. Sabiendo los cambios que se produjeron en estos últimos años, y desde la llegada de las leyes Bloomberg, que llevaron la pena perpetua hasta los 50 años, y toda la modificación que sufrió la ley 24.660, que limitó las excarcelaciones, prohibió hasta los derechos de libertad condicional para ciertos delitos, como los delitos de narcotráfico, algunos delitos mayores, pero generalizaron bastante. ¿Qué opinión te genera desde el legislativo que sancionan estas leyes que solo generan tortura, muerte, y en nuestro ordenamiento jurídico, violando la igualdad entre la ley, vulnerando los principios de derechos fundamentales que se encuentran resguardados en la Constitución y en los pactos internacionales? Bueno, a ver, esto de que obviamente hay leyes que han ido atravesando de acuerdo al contexto general, como la ley Bloomberg, las leyes de endurecimiento de las penas, la ley del automotor, la renta, van encontrando diferentes discursos que tratan de legitimarlo, como aquel discurso también o aquella posición donde siempre trata de discutirse la baja de la imputabilidad. Creo que viene todo en consecuencia en un sistema pensado, en un sistema integral, donde los tres poderes del Estado, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, como el ejecutor, digamos, de esas políticas, no son ajenos a la realidad. Para mí es algo buscado, es algo que tiene un desconocimiento de lo que es la funcionalidad de la pena, sin ponerme dogmático ni teórico. Creo que la pena tiene que tener un fin resocializador y tiene que ponerse más recursos a disposición para que las personas que estén atravesando las condenas o las penas tengan un desarrollo y tengan una real reinserción a la sociedad, con unos informes criminológicos que salgan realmente bien, que no den la posición o el prejuicio que tienen de determinada persona para poder caratular si esa persona es apta o no para estar en la calle, pero creo básicamente que tanto el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial tienen pensado esta política criminal de meter más personas detenidas, de endurecer lo que son las penas, no solamente las penas, sino también procesalmente cómo se utiliza la prisión preventiva, que es, digamos, un gran problema que hay en América Latina, y en Argentina se ve muchísimo de eso, donde, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, un 60% de las personas que están detenidas hoy están sin condena firme, los procesos judiciales tardan más de 2 o 3 años, donde no se cumple la ley, porque básicamente hay personas que están detenidas donde cumplen con los presupuestos legales para tener una detención domiciliaria, pero se hace prácticamente imposible para el ejercicio no solamente de la abogacía, sino también el ejercicio de la defensa de los derechos humanos, que se cumpla la normativa. Entonces, esta política criminal, lo que hoy en día está buscando es meter más gente de presa, endurecer las penas,
endurecer lo que son los procesamientos con prisiones preventivas, donde una persona que está detenida automáticamente se le pone el rol de culpable sin el juicio previo que establece nuestra Carta Magna y los tratados internacionales de jerarquía constitucional, de que una persona tiene que estar detenida con un juicio previo. A ver, si se pensaría de otro enfoque la política criminal, donde se cumplirían las garantías constitucionales, ayudaría a descomprimir el sistema carcelario y que no haya tanto problema ni tanta corrupción dentro de las unidades penitenciarias. Pero esto es algo que viene aumentando con el pasar de los años, el tema de las detenciones arbitrarias, el tema de la detención, el tema del endurecimiento, digamos, de las condenas y los procesamientos, es algo que viene ocurriendo con el pasar de los años y se está agravando aún más. Con respecto a la opinión del legislativo, es esto que, digamos, para mí es una posición del judicial. Hay que integrar al Poder Judicial y hay que integrar al Poder Ejecutivo. El Poder Judicial como integrador o como ejecutor de lo que son las leyes, no aplican las leyes en determinados casos, en la gran mayoría de los casos, y si lo aplican de una manera totalmente arbitraria, quizás sin fundamentación, y pensarlo desde el Poder Ejecutivo me parece importante también de cómo se disponen los recursos del Estado para combatir, digamos, cómo se disponen los recursos del Estado para resocializar a una persona que está siendo atravesada por una pena o por un proceso penal, por el derecho penal. No hay respuestas tanto a las personas que hoy en día atraviesan esta pena, no hay respuesta a la familia de la persona detenida, pero tampoco hay respuestas a las personas, supongamos, que son víctimas de un delito, porque la pena en sí mismo no resocializa a nadie. Muy interesante, la verdad que se nos está acabando el tiempo. Excelente el aporte que nos has dado, Daniel, muchísimas gracias por todo. Gracias por el espacio, los felicito. Muy agradecido de estar acá y del espacio que me dieron de poder entrevistar. Y así llegamos al cierre del tercer bloque y la culminación del programa. Muchas gracias, compañero, por participar en esta oportunidad. A vos, Daniel, por brindarnos esta espectacular entrevista y colaborar hoy con nosotros. Bueno, acá le vamos a estar brindando los contactos de la Comisión Provincial por la Memoria, que encuentran con 3 números para diferentes áreas. Programa Recepción de Denuncias, el número de teléfono es 0221 42 62 910. Programa Producción y Análisis de la Información, el número es 021 42 62 903. Y para el programa de Invenciones, el teléfono es 0221 42 62 913. Antes de finalizar, queríamos compartir una reflexión general de todo lo que fuimos hablando con Daniel, así que le damos paso a Dailo para que se exprese. Escuchando atentamente las situaciones que describe el doctor, donde todavía se traduce la tortura en la falta de alimentación, en condiciones de detención calamitosas, el Estado garante de nuestros derechos, que dice ser democrático, que se desgarra las vestiduras hablando de justicia social, y vemos que en las cárceles se mata, se tortura, se imponen penas crueles e inhumanas, y nos preguntamos, ¿a qué resocialización del detenido apunta el órgano legislativo cuando endurece penas hasta extremos impensados que llevaron en 2004 las penas hasta 50 años? ¿Qué lograron con estas brillantes ideas de propaganda política para conservar el poder? Esto generó más hacinamiento, más torturas, más muertes en las prisiones de la Argentina, y en la sociedad, ¿estas brillantes ideas bajaron el índice de delitos? No, subió a niveles insostenibles. El endurecimiento de las condenas trajo una delincuencia más violenta porque no tienen nada que perder. Y no olvidemos que el 95% de las poblaciones carcelarias provienen de la marginalidad, de la pobreza. La pregunta que tendría que hacerse el legislativo sería: ¿las personas que tienen una posición económica estable o acomodada no delinquen o cometen más delitos que los pobres y marginales? La respuesta es muy evidente: tienen dinero, no vas preso.
pero para ellos el sistema judicial sí funciona. Funcionan los principios constitucionales, se les aplica en un proceso penal, se les respeta el derecho de la igualdad ante la ley, su principio de legalidad, su principio de inocencia, su debido proceso, todo se respeta como marca nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, los principios fundamentales de nuestra Constitución Nacional se convierten en un instrumento para unos pocos y el resto es encarcelado, asesinado y torturado por un Estado que se asemeja a las épocas nefastas de nuestro país. Y solo hablan de construir más cárceles para encerrar a más marginales y tener más pobres presos. Hoy en día se está muriendo un preso cada 48 horas en la provincia de Buenos Aires, entre 200 y 250 presos aproximadamente por año, a manos de un Estado represivo que se termina convirtiendo en un genocidio por goteo. Y el Estado invierte miles y miles de millones en las fuerzas de seguridad que no llegan nunca a ningún lado, y mucho menos a las cárceles, porque el funcionario público puede delinquir como se le venga en gana y siempre queda impune. Y un pibe que roba un celular porque tenía hambre y se cansó hasta el hartazgo de pedir un semáforo y que le escupan la cara día tras día, tengan que pagar una condena de 5 años o más, según el juez fascista de turno que imponga la condena. Son cuestiones muy elementales de empezar a ver a los verdaderos responsables que roban a miles de millones, que roban a cientos de millones, que roban a decenas de millones del Estado bajo la investidura de funcionario público y no pagan condena como el pibe que robó el celular. Y los mayores responsables son los medios hegemónicos que venden una propaganda del chorro del celular que se lo tiene que crucificar en la cruz porque sustrajo un pedazo de plástico, mientras que el verdadero ladrón te roba el futuro de tu vida y el de tus hijos, y es muy probable que se postule en las próximas elecciones y lo votan como presidente. La culpa no es del chorro que roba porque tiene hambre, la culpa no es del preso torturado por el Estado, la culpa es del legislativo porque legitima condenas inconstitucionales, aberrantes para cualquier ordenamiento jurídico. El Estado democrático, sentenciar a una persona a 50 años es una pena de muerte encubierta. Quitar derechos liberatorios forma parte de un plan de exterminio de pobres que de una norma judicial. Todo lo que se hizo el legislativo en cuanto a reforma solo generó lo que hoy tenemos: muertes, torturas, hacinamientos extremos. Y no está exento la culpa del Poder Judicial punitivo, que son tan responsables como el legislativo. Creo que tienen mayor responsabilidad porque tienen el conocimiento, son catedráticos, son el gran saber, pero queda claro que odian, pero odian mucho a los pobres. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Agradecemos a todos los oyentes que nos bancan, nos apoyan y nos escuchan. Le mandamos un afectuoso saludo y nos volvemos a encontrar la semana que viene a las 15 horas por la 90.1 Radio Universidad. Hasta el próximo Telarañas. Educación en contextos de encierro. Facultad de Ciencias Sociales, UNICEN.